Hola, muy buen día. Es un gusto para mí nuevamente encontrarme con usted y juntos encontrarnos con el Señor. Dios habla hoy. Soy el pastor Alejandro Varela, vivo en La Paz, Baja California Sur. Le mando un fuerte abrazo y mi oración por usted. Yo oro cada domingo y cada día de la semana por aquellos que estarán escuchando este mensaje. En este día tan especial, después de haber recordado la muerte y resurrección de Jesús, le tengo una extraordinaria noticia. Una verdad tan maravillosa que todos necesitamos conocer. Y eso significa que usted hoy puede tener un encuentro con el Señor que le cambie la vida. Porque de eso quiere hablarnos el Señor, de cambiar. Mucha gente en el mundo quiere cambiar, pero mucha gente se ha rendido porque lo ha intentado. Entra a centros de rehabilitación, va con el psicólogo, va con el psiquiatra, va con consejeros y se da cuenta de que no puede cambiar. Y hay gente que se ha rendido consigo misma. Algunos hasta dicen, yo así soy, así nací y así me moriré. Bueno, hoy Dios quiere que usted sepa que hay posibilidades de cambiar. El cambio es un hecho real, pero necesitamos saber cómo hacerlo. Si usted necesita cambiar, si conoce gente que necesita un cambio en su vida, necesitan escuchar este mensaje. Así que le animo para que lo escuche completamente, que lo comparta con otras personas y de esa manera me estará ayudando para que sigamos adelante con este hermoso ministerio. Permítame compartir con usted un pasaje tan especial en el que vamos a encontrar esta posibilidad de cambio y cómo lograrlo. Es en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Voy a leer del verso 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire, este pasaje es por demás interesante, pero vamos a orar para que sea nuestro Dios el que nos dé la revelación correcta de lo que quiere compartirnos en su palabra. Padre, venimos delante de ti, rogando, Señor, háblanos. Tú conoces nuestras vidas. Sabes que necesitamos un cambio, que el mundo necesita un cambio. Sabes que lo hemos intentado y muchas veces hemos fracasado. Hoy danos la revelación correcta de tu palabra,
que nos lleve a ese cambio permanente que sea para nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle para que veamos en este pasaje tan interesante que un hombre letrado llamado Nicodemo era un religioso, un fariseo, un maestro de la ley de Dios. Él enseñaba al mundo, a la gente de Israel, la palabra del Señor. Y él era creyente en Dios, obviamente. Llamado Nicodemo, este varón vino a Jesús de noche. No quería ser sorprendido o acusado por sus compañeros de que estaba interesado en lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Pero él quería despejar algunas dudas con respecto al Señor Jesucristo. Él sabía que Jesús venía de Dios. En el versículo 2 le dijo que, acercándose a Jesús, le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que había una sincera búsqueda en el corazón de Nicodemo cuando vino a buscar a Jesús. Y en esta plática que tuvo Nicodemo, nuestro Señor Jesucristo le dejó en claro a Nicodemo 3 cosas muy importantes que debe saber para tener un verdadero cambio. Y obviamente que en el momento que le dijo que debe nacer de nuevo, Nicodemo se quedó sorprendido. Y es que tal vez usted y yo también nos demos cuenta, porque podemos decirnos, incluso se ha dicho de gente que es muy mala, ni volviendo a nacer cambia. Pero esa es la clave. Esa es la clave que el Señor Jesucristo nos está dando aquí en su palabra. Nacer de nuevo. Volver a nacer. Nicodemo preguntó con mucha inteligencia y lo que usted y yo preguntaríamos y seguramente nos preguntamos en este momento. ¿Podemos volver a nacer? Eso es lo que el Señor va a respondernos en este día. Así que vamos a analizar 3 cosas muy importantes que el Señor nos deja muy bien claras en este pasaje y que yo espero que sea una bendición para usted y que además nos ayude para empezar nuestras vidas en este proceso de cambio para el bien de nuestra familia, de nuestra propia vida y de nuestra comunidad. Primera gran verdad: volver a nacer es posible. Volver a nacer es posible. Tal vez suena algo ilógico y hasta un tanto fuera de este mundo y es algo imposible para muchos, pero es porque no estamos entendiendo de qué nacimiento nos está hablando el Señor. El Señor no está diciéndonos que necesitamos volver al vientre de nuestra mamá para volver a nacer, que es la pregunta que hizo Nicodemo. Nuestro Señor dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Jesús lo está enseñando, lo afirma como una verdad. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí en estas palabras de Jesús hay 2 implicaciones muy importantes. La primera, se puede nacer de nuevo. Y una segunda, se debe nacer de nuevo. Se puede volver a nacer. Es lo que el Señor nos enseña y es lo que la Biblia llama renovación, regeneración o nuevo nacimiento. El Señor Jesús lo menciona, el Nuevo Testamento lo enfatiza. El Señor provoca en nuestras vidas un nuevo nacimiento, una regeneración espiritual. Estamos hablando de obtener una nueva naturaleza. Nacer de nuevo implica que Jesucristo entra dentro de nuestras vidas. Y con Él dentro hay una nueva naturaleza que las personas que no tienen a Cristo no tienen, obviamente. Esa naturaleza espiritual. Cuando comienza a vivir en nosotros y a través de nosotros se produce este nuevo nacimiento. Esto significa que existe la posibilidad de un cambio de vida. Una verdadera transformación. Desde cero para volver a empezar. Por eso el Señor dice que es volver a nacer. Se puede. Con Cristo dentro de nosotros, dándonos esta nueva naturaleza espiritual. Pero también dije que se debe volver a nacer. Es una necesidad, porque las consecuencias de no hacerlo son drásticas. No sé si usted lo notó. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y esto implica muchas cosas muy importantes. Una de ellas, el que no nace de nuevo no irá al cielo cuando muera. No puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede tener una comunión con Dios, porque no permite que Dios entre a su vida a través de Jesucristo. Si no nace de nuevo, no tiene la naturaleza espiritual que le permite conectarse con Dios. No nacer de nuevo nos impide también ejercer fe. No podemos creer. Sin Cristo en nuestras vidas es imposible que podamos escuchar a Dios y confiar que hará lo que ha dicho que hará y que cumplirá las promesas que nos ha dejado. Es por eso que no solamente podemos volver a nacer, debemos volver a nacer. Usted debe volver a nacer. Que usted tenga la posibilidad de tener comunión con Dios, que usted tenga la posibilidad de ejercer fe y tenga la seguridad de ir al cielo cuando muera, le producirá el cambio que ha sido imposible lograr hasta ahora en su vida. Porque con Cristo dentro de nosotros es imposible no cambiar. Así que el nacer de nuevo, el volver a nacer, es una necesidad para nosotros. Es posible para usted. Todos podemos volver a nacer. Todos podemos cambiar. Usted necesita nacer de nuevo para tener ese cambio en su vida que tanto necesita. Usted necesita nacer de nuevo para tener el poder de hacer y conservar los cambios que irán transformando su forma de vida, su forma de pensar. Usted necesita nacer de nuevo para tener comunión con Dios, para recibir el regalo de la vida eterna y para tener a Cristo viviendo dentro de usted, llenándole de un poder para lograr los cambios que nada ni nadie ha logrado hacer en su propia vida. Eso es volver a nacer. Y es posible. Y el Señor nos dice cómo. En 2 Corintios 5:17 el Señor nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aquí nos dice cómo. En Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene un nuevo nacimiento. Y lo dice literalmente. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas en nuestras vidas son hechas nuevas. Solo en Cristo podemos volver a nacer. Solo en Cristo podemos tener un verdadero cambio. Pero Nicodemo preguntó, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? Bueno, el Señor nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, estas palabras. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo podemos nacer y convertirnos en hijos e hijas de Dios? Bueno, recibiéndolo y creyendo en su nombre. Cuando recibimos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, cuando creemos en Él como el Dios y Salvador, en ese momento nacemos de nuevo. Y en ese momento recibimos el Espíritu Santo. Así que es Dios por medio de Jesucristo su Hijo quien nos hace nuevas criaturas y nos produce este nuevo nacimiento. Así que yo le pregunto, ¿usted ya vivió esta experiencia de nacer de nuevo? ¿Usted ya creyó en Jesucristo y le rindió su vida a Él? ¿Ya lo recibió y ha experimentado este nuevo nacimiento? Recibir y creer son las condiciones. Es lo necesario para volver a nacer. Así que con Cristo y en Cristo usted puede volver a nacer. Y créame, necesita volver a nacer. ¿No ha nacido de nuevo? ¿Su vida no ha experimentado un cambio? ¿No está viviendo esa transformación que le permite a usted vivir la vida como usted necesita vivirla? Déjeme llevarle a la segunda gran verdad que nos da el Señor a través de este pasaje. Volver a nacer implica cambiar. Volver a nacer implica cambiar. En los versículos
del 4 en adelante, dice que Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y entonces Jesús le empieza a hablar de nacer en el Espíritu. Ese es el segundo nacimiento, no el nacimiento físico o del agua que menciona Jesús, sino que nace también del Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, porque es Cristo viviendo en nosotros, controlándolo todo. Si usted ya nació de nuevo en Jesucristo, usted ha experimentado el poder nuevo que se recibe, porque en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesús, nacemos de nuevo porque el Espíritu Santo entra en nosotros. Es Cristo en la persona del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Ya no solamente actuando desde afuera, redarguyéndonos, sino desde adentro. Y recibimos un poder que no teníamos antes. Un poder para cambiar. Y mire, un poder para dejar las adicciones. Un poder para controlar nuestros deseos pecaminosos. Un poder para decir no al pecado y decirle sí a Dios. Es el poder que los que no tienen a Cristo no pueden ejercer aunque se esfuercen. Pero los que han recibido a Jesucristo han nacido de nuevo. Y con ello al Espíritu Santo lo han recibido en su vida para poder, para poder cambiar, para poder vencer lo malo, para poder decir no a las tentaciones, para poder controlar nuestro carácter, para poder tener un dominio propio, para poder hacer la voluntad de Dios sin problemas y sin lamentos. Este es el poder que se recibe cuando creemos en el Señor Jesucristo. Por eso la persona que recibe a Jesucristo nace de nuevo. Cambia porque cambia. Una persona que dice que es cristiana pero no ha cambiado su vida, no es cierto que tiene a Cristo porque no ha nacido de nuevo. Solamente los que nacen de nuevo tienen el poder para cambiar. ¿Por qué? Porque Cristo hace una renovación total dentro de nosotros. Él renueva nuestra mente. En Romanos 12:2, el Señor dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación de nuestra mente. Eso lo hace Cristo desde dentro. ¿Por qué también podemos afirmar que tenemos ese poder? Porque Cristo también renueva nuestra manera de vivir, no solo nuestra mente. En Efesios 4, 22 al 24, el Señor dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Lo nota? Es despojarnos de nuestra vieja naturaleza y vestirnos una nueva, una naturaleza creada según la imagen de nuestro mismo Dios. Así que los que nacen de nuevo cambian literalmente, se deshacen del viejo hombre. Por eso dijo el Señor, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ahora nuestro estilo de vida cambia, porque en Cristo andamos en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3, dice el Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible. A usted le era imposible controlar sus pensamientos pecaminosos. Si le era imposible dejar de tomar o dejar de ingerir alguna droga. Si le era imposible dejar de ver pornografía o de tener pensamientos inmorales. Si le era imposible dejar de mentir, todo eso desaparece porque ya no lo controla con la carne que es débil, sino con el Espíritu. Y ahora andamos en el Espíritu, es decir, todo el poder de Dios dentro de nosotros, a nuestro alcance,
para vencer el pecado, para vencer nuestro carácter, para vencer nuestras debilidades. Literalmente, somos nuevas criaturas. Un cambio radical en nuestras vidas, porque hemos creído en Jesucristo. Aquella persona que nació de nuevo, sí puede hacerlo. Siempre puede, porque tiene el poder que es Cristo viviendo en nosotros, controlándolo todo. Es el poder de Dios dentro de nosotros, porque es Dios mismo, Jesús, viviendo a través de nosotros. Todo lo que Jesús puede, nosotros lo podemos, porque Él vive en nosotros. ¿Cuándo hemos nacido de nuevo? ¿Usted ha vuelto a nacer? Cristo vive dentro de usted y tiene el control de todas las cosas. ¿Tiene usted el poder para vencer todo aquello que antes no podía vencer? Si no, lo que usted necesita es volver a nacer a través de Jesucristo. Si no tiene el poder para vencer sus tentaciones, si no tiene el poder para vencer sus debilidades, si no tiene el poder para decir sí a Dios y no al pecado, usted necesita nacer de nuevo. Y hoy puede hacerlo. Ahora déjeme llevarle y mostrarle la tercera gran verdad que el Señor nos muestra en este pasaje. Volver a nacer es vivir en transformación. Porque el cambio que Cristo provoca en nuestras vidas no es un cambio que se hace en el momento y ahí termina. No, es el principio de una gran transformación. Si usted nace de nuevo, se convierte en una nueva criatura a través de Cristo y entonces toda su vida estará en un proceso de transformación y por ello se requiere permanecer en Cristo, creerle a Él y vivir creyéndole. Nicodemo le preguntó al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto de que el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo? Y entonces, en pocas palabras, Jesús le respondió, creyendo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no puedes verlo. Y dice el Señor, eso es lo que hace el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene y hace las cosas que no sabemos cómo y que no las entendemos. Pero es por medio del Espíritu Santo que estos cambios suceden en nuestras vidas. Y lo único que dice el Señor que tenemos que hacer es lo mismo que hacemos con el viento. Aunque no lo vemos, creer que es Él el que está haciendo lo que está haciendo. Creerle a Dios, vivir creyendo. Si podemos creer en el Señor, los cambios serán y se irán haciendo en nuestras vidas todo el tiempo. Es un proceso de transformación permanente. Y este es el problema de muchos que han creído en Cristo para salvación, pero que no pueden vivir creyéndole. Nacen de nuevo, pero no creen todo lo que viene en el paquete del nuevo nacimiento. Y por eso detienen su proceso transformador, por su falta de fe. Mire lo que nos dice el Señor en Filipenses 1:6. Él afirma, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Desde que nacemos de nuevo, empieza ese proceso de transformación, donde nos vamos pareciendo cada vez más a Jesucristo. Es importante que lo creamos, porque si no lo creemos, ahí comienza nuestro problema. Y ahí se detiene nuestra transformación. Viva creyendo y deje a Cristo obrar en usted y a través de usted los cambios que Él quiere hacer. Ni siquiera es que hagamos una lista de las cosas que queremos cambiar. Él nos irá transformando para que nos parezcamos a Jesús. También el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dijo en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Estamos en ese proceso de transformación. La clave para convertirnos en esas nuevas criaturas, habiendo nacido de nuevo, es permanecer en Cristo. Recuerde lo que dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Necesitamos permanecer en Cristo. En Juan 15, 4 y 5, Jesús dijo estas palabras: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Aquí está la clave del poder para cambiar. Permanecer en Cristo. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Ya es una nueva criatura? Permanece en Cristo y las cosas viejas de su vida pasaron y todo está comenzando a hacerse nuevo. Está en este proceso de perfeccionamiento. ¿Es cada vez una mejor persona por el poder de Dios en su vida? Si no es así, usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo. Suena ilógico. Suena increíble, suena imposible. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Bueno, este es el desafío. La única manera de nacer de nuevo es viniendo a Cristo, recibiéndolo y creyendo en Él. Recuerde, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y cuando Cristo entra en su vida, usted nace de nuevo. Y Él comienza desde dentro, en usted, este proceso de transformación. Con su poder, el poder de Cristo, obrando en usted, viviendo en usted. Así que todo lo que era imposible para nosotros como humanos, ahora es posible porque el poder enorme de Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Y ahora todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Quiere usted un verdadero cambio? ¿En verdad quiere ser una nueva persona? ¿Quiere ser una nueva criatura? Venga a Jesucristo. Crea en Él y recíbalo como su Señor. Arrepiéntase de sus pecados. Confiésese imposibilitado para cambiar, imposibilitado para salvarse a sí mismo. Reconozca que ha fallado, que ha pecado, que usted está enemistado con Dios. Reconózcalo, pídale perdón. Y ruéguele, pídale que entre en usted y le haga una nueva criatura. Si usted hace eso, Él lo hará, porque es lo que Él quiere hacer. Para eso vino Jesús. Recuerde lo que le dijo a Nicodemo en la parte final que leí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿No quiere usted hoy nacer de nuevo con el poder de Dios recibiendo a Jesucristo? Solo pídaselo. Si usted quiere hacerlo, déjeme orar con usted. Bendito Padre, hoy reconocemos que en Cristo tenemos el cambio que tanto necesitamos. Lo hemos intentado con muchas cosas y de muchas maneras y hemos fracasado. Ahora queremos dejarlo todo en tus manos. Señor Jesús, soy un pecador. Te fallo vez tras vez y por más que lo intento, vuelvo a caer. Pero si tú puedes cambiarme, yo quiero recibirte. Yo creo que tú eres la solución. Creo que moriste por mí. Creo que tienes el poder para hacer de mí una persona distinta, una mejor persona. Así que te concedo mi vida. Te la entrego, Señor. Y te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu amor, Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén. Haga una oración como esta, con sus propias palabras. Pídale perdón. Venga a Cristo y nazca de nuevo. ¿Nacer de nuevo? Sí. Con Cristo se puede nacer de nuevo. Con Cristo usted va a nacer de nuevo. Porque recuerde, podemos nacer de nuevo, pero también debemos nacer de nuevo.
Yo seguiré orando y esperando que este mensaje toque su vida y toque la vida de aquellos a los que usted se la pueda compartir. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, orando y rogando a Dios que me permita ser un instrumento para que más gente se encuentre con Él y escuche lo que Dios habla hoy. Así que si Dios nos concede la vida, yo le espero esta próxima semana, el próximo domingo, con un nuevo mensaje que Dios nos pueda revelar, que nos conduzca a donde debemos llegar. Yo aquí le espero. El Señor le bendiga.